Y hablando de reforma, hoy se vota entonces en Congreso reforma previsional y tributaria. ¿Y de qué manera la tributaria nos afecta en nuestra salud? Claro, seguro, sin dudas, y hay una aclaración que hacer. La reforma previsional viene con la sanción del Senado. ¿Esto qué quiere decir? Que los diputados prácticamente no la van a modificar. Claro. Para que sea ley, se va a aprobar tal cual viene del Senado y se complementa con un decreto, un DNU del Ejecutivo, lo que sería el empalme, el cambio de lo que es la ecuación que se hace para tomar lo que es el aumento a los jubilados, a los pensionados y a los beneficiarios de la UH. La reforma tributaria tiene su origen en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a modificarse respecto a lo que se viene hablando sobre el impuesto a los vinos, sobre el impuesto a las bebidas espirituosas, el impuesto a los cigarrillos, bueno, las azucaradas. Las azucaradas. Esto se puede llegar a modificar. Está Belén Ríos, ella es codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón. Son estas ONGs que justamente salen a hablar de estas cuestiones, de qué manera esta presión recae en estos alimentos. ¿Cómo va? Hola, buen día. gracias. Estas bebidas, para decirlo correctamente. Sí, gracias por el espacio. ¿En qué situación estamos, Belén? Nosotros lo que estamos planteando desde la FIC Argentina es que para que una medida tributaria sea considerada una medida de salud pública, como la anunció el ministro Duhovne a fines de octubre, eso tiene que impactar directamente en el precio, de una manera que descenda el consumo de estos productos que son no saludables. Decimos que son productos no saludables porque son los factores de riesgo principales de las enfermedades crónicas no transmisibles, que en Argentina y en el mundo son la primera causa de muerte, ¿sí? Para darles un ejemplo, con tabaco, más de 44.000 personas mueren por año en Argentina por el consumo de tabaco. Y el aumento de precios es la medida más costo efectiva en sí misma, independientemente que hay paquetes de medidas, las medidas tributarias en sí mismas son las más costo efectivas, porque son las que primero impactan en el consumo. Lo que está pasando con la reforma tributaria, que aún cuando el proyecto se fue modificando en este tiempo, porque cuando lo anunció el ministro Duhovne en octubre era una propuesta y la que se está hablando, que se va a discutir hoy, es absolutamente diferente, lo que plantean es que todas las alícuotas que van a impactar en estos productos no son lo suficientemente altas ni siquiera están diseñadas de una manera en la que vaya a impactar en el precio. Claro. Con los cigarrillos el problema que tenemos es que directamente baja el impuesto, ¿sí? ¿Y vos crees que va a bajar el precio o se ha dado ya ejemplos? Eso le da discreción a las empresas para que tengan dos opciones, o bajen el precio o muevan de tal manera en la que puedan elegir en dónde se aumenta el precio o no, qué marcas más baratas o marcas más caras. Lo mismo pasa con las bebidas azucaradas, ¿no? Lo que está haciendo la propuesta es subirle esto, por lo menos como se sancionó en la Comisión de Presupuesto, que no es lo que se está hablando que va a suceder, pero se aumenta el precio a las bebidas con azúcar de una manera que el proyecto que está ahora está bien diseñado, ¿sí? La versión actual, pero baja a 0 las bebidas edulcoradas. Entonces, lo que antes una empresa pagaba 8 por la bebida con edulcorante, o sea, las light, las 0, y 8 por las bebidas con azúcar agregada, ahora va a pagar un porcentaje por gramo de azúcar agregada a las azucaradas y 0 a las light. Claro, bueno, en parte es lo que es, por eso de la aclaración que hacíamos anteriormente, Belén, que tenía que ver con que es un proyecto que está en discusión todavía, sí, que se puede modificar en el propio recinto de la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay aumento, ¿se mejora la salud? Claro, lo que promueve el aumento de precio es desincentivar el consumo. El gobierno, a través de este tipo de medidas, está mandando un mensaje de salud pública. Lo que pasa es que los estándares internacionales en la materia son clarísimos y dicen que para que sea una medida de salud pública tiene que tener un impacto en precios, si no es recaudatorio. Y lo que estamos viendo ahora, por cómo se está diseñando, es que es una medida recaudatoria. Y otra cosa que nosotros también estamos tratando de reclamar es que el diseño de la medida no se hizo con el sector de salud. De hecho, nosotros estuvimos trabajando sobre una propuesta política que era la que se presentó en noviembre y en la Comisión de Presupuestos se aprobó otra diferente, que no es la que estaba publicada. ¿Tienen herramientas legales para ir en contra de esto en caso de que se sancione o presentaciones ante organismos internacionales y cómo estamos en la región? Sí, por supuesto. Digamos, en términos de tabaco, el ejemplo es clarísimo. La medida es regresiva. ¿Por qué? Porque el año pasado se sancionó un decreto que aumentaba el precio en pos de proteger
proteger la salud y ahora la medida está yendo para atrás. Entonces, en términos constitucionales podría considerarse regresiva. Con el resto de los temas, si bien es un avance, no con el vino, que el vino queda en cero, lo cual eso es lo contrario a lo que indican los estándares internacionales con bebidas azucaradas, es un avance, pero si estamos viendo que ante la presión del sector y por lobby se baja la medida, entonces también el Estado está incumpliendo sus obligaciones constitucionales de proteger el derecho a la salud. Bueno, la semana pasada hablábamos con los sectores cerveceros y nos señalaban, los viñateros tienen mejor lobby que nosotros. Sí, claro. El lobby... ¿Es una cuestión de tener mejor lobby? Sí. Lo que pasó con los vinos es emblemático porque se aprobó, se anunció una medida como salud pública y a los 7 días exactos la alícuota del vino ya había vuelto a cero. Entonces el concepto de proteger la salud desapareció, ¿no? Claro. Belén, cualquier cosa, para tener más información sobre todo esto, FIC, la Federación Interamericana del Corazón, que justamente como ONG está divulgando este tipo de defensa a la salud pública a través de las medidas. Muchas gracias. Gracias a Belén, ustedes. un placer.